o compendios enteros de fisiología en una clase. Tampoco podemos extender mucho la teoría porque no es ético ni tampoco, no es ético ni tampoco fructífero para ustedes. ¿Ya? Por la mayor parte de concentración durante estos 30 minutos para que puedan encaminarse hacia la lectura que se le va a dar. Como sabemos, el envejecimiento es un proceso heterogéneo. ¿Y por qué es heterogéneo, alumnos? Porque no todos envejecen igual. Podemos tener dos pacientes de 70 años totalmente diferentes. Uno ser totalmente vigoroso y el otro totalmente frágil. Entonces, por eso es heterogéneo. Irreversible, porque una vez que comienza el envejecimiento, ya no hay vuelta atrás. Es por eso que en geriatría, como les conversé a mis alumnos, es importante la prevención, alumnos. Prevenir, lograr un envejecimiento exitoso para que no empiece esta cascada de fragilidad, que ustedes lo van a ver, me imagino, en sus prácticas. ¿A qué se denomina frágil? El frágil es aquel paciente en el cual su capacidad funcional máxima ya llegó al tope. Entonces, ahí se dice, según la literatura, que el paciente empieza su envejecimiento. Por eso se dice, inicia a partir de que el organismo alcanza la capacidad funcional máxima. Es un proceso heterogéneo que transforma al individuo sano en un individuo frágil. Como su nombre lo dice y cuando vean ustedes fragilidad, cursen con una disminución progresiva de la reserva fisiológica. Quiere decir que nosotros en todos los órganos y sistemas, todos, desde la cabeza hasta los pies, tenemos reservas fisiológicas, ¿no? El cual, por ejemplo, yo hace unos días les cuento, bueno, aún sigo en descanso médico, como les comenté a mis alumnos, he estado con coronavirus. Realmente tengo todas las vacunas, pero aún así, por primera vez me dio una bronquitis un poquito, que no puedo hablar mucho, incluso ahorita me van a escuchar toser. Pero aún así, mi reserva fisiológica fue buena, las vacunas, no logré estar, que pase más allá de una simple gripe, se puede decir, con una bronquitis, pero algo muy, muy llevadero. Porque mi reserva fisiológica es muy buena, ¿verdad? Pero ¿qué hubiera pasado si hubiera sido un adulto mayor sin vacunas, claro? Porque ahorita sabemos que la vacuna es una gran herramienta para nosotros, para combatir esta enfermedad. Sin vacunas, un adulto mayor frágil, ¿qué hubiera pasado? Lo que hemos visto, ¿no? La gran mortalidad, y especialmente en la etapa de la tercera edad, la mortalidad que ha habido con el coronavirus, porque tiene menos reserva fisiológica. Su pulmón ya alcanzó esa capacidad funcional máxima que tiene, entonces no tiene reserva para el evento, para que cualquier evento estresor poder combatirlo. Entonces, eso quiere decir que el frágil es cuando ya alcanza su reserva fisiológica en la mayoría de órganos y sistemas. ¿Ya? Por eso es que se dice que la homeostenosis aumenta la vulnerabilidad a las enfermedades y conduce a la muerte. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Les cuento que creo que mi reserva también está un poquito alterada porque como he dado a luz hace unos meses, me parece que por eso también me ha dado un poco la enfermedad, esta enfermedad un poco, una bronquitis. Pues normalmente no me debería haber pasado nada, soy una persona muy joven. Bueno, entonces lo que quiere decir es que es la reserva fisiológica. No todos tienen la misma reserva fisiológica, ¿verdad? Hay pacientes que a mi edad tienen otras enfermedades crónicas, por ejemplo, mi estado de vulnerabilidad, que es el que sigo dando de lactar a mi bebé, puede ser que eso me haya hecho vulnerable para tal o cierta enfermedad, al igual al adulto mayor, tiene menos reserva fisiológica. Podemos tener dos pacientes de 70 años, pero ser totalmente diferentes. Uno totalmente exitoso, totalmente independiente y otro ya no, otro frágil. Entonces, vamos a ver el tema de fragilidad en de las prácticas para que ustedes puedan entender más a qué se denomina fragilidad. Pero acuérdense, el envejecimiento empieza cuando el organismo alcanza la capacidad funcional máxima. Es por eso que ustedes tienen que tener muy en cuenta que no todos son iguales, no todos. Y aquí el objetivo es que cuando ustedes terminen su pregrado y estén en el SERUM,
puedan llevar, porque ustedes van a estar a cargo de un puesto de salud y van a estar a cargo de la población adulta mayor. Siempre es así, siempre el médico va a estar a cargo. Entonces, poder promover envejecimiento saludable. ¿Ya? Pero para eso que tienen que conocer geriatría, tienen que conocer los cambios fisiológicos, porque si no, ¿cómo entiendo a mi abuelito? ¿Cómo entiendo a ese abuelito que, uy, no quiere comer? ¿Qué hago para eso? Si realmente hay cambios que se dan desde la cabeza a los pies, ¿qué pasa con las papilas gustativas? ¿Qué pasa? ¿Por qué el abuelito se estreñe? ¿Qué pasa con los intestinos? ¿Qué pasa con el aparato digestivo? ¿Qué pasa con la piel? ¿Por qué el abuelo solo se roza y ya está sangrando? Tenemos que saber fisiología para que ustedes puedan explicar y puedan entender a sus abuelos. Bueno, como sabemos, cambios con el envejecimiento dan en sí declinar fisiológico de los órganos y sistemas. Todo ello causa disminución en la reserva funcional. Esto asociado a que la mayoría de personas tienen enfermedades crónicas. Ustedes saben cuáles son la verdadera pandemia realmente, porque esto es la verdadera pandemia. Las enfermedades no transmisibles, no el coronavirus, que y ahora ya no es ya no es la verdadera pandemia que de hace 2 años. La verdadera pandemia, estamos entre la diabetes, la hipertensión, la dislipidemia. Ustedes tienen que saber manejar muy bien al terminar geriatría esas 3 enfermedades. Muy bien. La terapéutica excelente. Porque es la verdadera pandemia, no solamente el adulto mayor, incluso tenemos pacientes más jóvenes que ya están presentando diabetes, dislipidemia, hipertensión, muy, muy jóvenes porque han tenido un estilo de vida no nada saludable. Eso asociado a genética y ambiente, tienen la enfermedad. Entonces, como sabemos, todo esto va a generar mayor fragilidad y vulnerabilidad, mayor riesgo de complicaciones y muerte. ¿Todos los adultos mayores se comportan así? No, doctores, no se comportan así. Solo los frágiles y los geriátricos. Como ustedes saben, y me imagino los doctores ya han hablado en práctica, tenemos 3 tipos de adultos mayores. El adulto mayor vigoroso, que es el que todos queremos llegar, yo también quisiera llegar vigorosamente, ojalá. Pero, lamentablemente, esto asociado al estrés en que vivimos, muchos de nosotros trabajamos en 3, 4, 5 lugares, es difícil, ¿verdad? Es difícil. Es por eso que hay que promover el ejercicio físico, la buena nutrición, alumnos. Ustedes están en la era de la buena nutrición, ¿no? La nutrición, estilos de vida saludable, controlar esas enfermedades crónicas. Si bien es cierto, la diabetes, la hipertensión y las que les he contado, las enfermedades no transmisibles, vienen mucho que de la parte genética. Esto, si no interactúa con ambiente o con estilos de vida, no se va a dar la enfermedad o se va a dar muy controlada. Entonces, eso hay que, por favor, prevenir siempre, ¿ya? Entonces, como sabemos, 3 tipos de formas de envejecer. El satisfactorio, el patológico y el usual. El satisfactorio es el sano, ¿verdad? Es el que queremos llegar, el envejecimiento exitoso. Tengo yo un paciente de 102 años que sigue viniendo a consulta, solo. Tengo muy pocos, es cierto, pero sí hay pacientes así, que vienen a la consulta. Bueno, viven muy cerca también, ¿no? Es difícil ya con esta movilidad trasladarse transporte muy largo, pero al menos puede realizar muchas actividades instrumentales. El envejecimiento patológico, ese es ese paciente ya que tiene enfermedad crónica, que incluso se está discapacitando. Y el usual es el frágil, pues. Es el anciano con mayor o menor grado de fragilidad, afectos a enfermedades crónicas, sin o con moderada repercusión funcional. Entonces, el usuario es el que todos vienen. Bueno, el típico adulto mayor que viene a la consulta, que camina despacio, que dice, doctora, mi ajito. No, doctora, yo ya no puedo salir a comprar porque me puedo caer o me he caído. Doctora, yo no manejo mi dinero, mi hija lo maneja. Doctora, yo ya no lavo, ya no cocino, yo estoy solo en la casa sentada, viendo televisión, solo ayudo a algunas cosas, porque no puedo, me agito, me canso, doctora. Ese es el frágil, el que ya no cumple actividades instrumentales. El día de ayer con el doctor Sánchez han hablado de actividades básicas instrumentales, ¿verdad? Entonces, ese frágil es lo que nosotros queremos evitar, que ese frágil no se dé, ¿ya? Entonces, acá, alumnos, por favor, mucha énfasis, no que no queremos que sea un envejecimiento usual, queremos que sea el satisfactorio, el satisfactorio. Entonces, el envejecimiento usual es el proceso de envejecimiento, como les comenté, todos los cambios que se van a dar, porque acuérdense, alumnos, todos los cambios que se van a dar fisiológicamente
todos están en constante equilibrio. Puede haber cambios desde la cabeza hasta los pies, pero esto no va a conllevar a que el adulto mayor pierda la memoria, o que el adulto mayor no coma, o que el adulto mayor se enferme. No, todo está en equilibrio. Porque acuérdense que desde que nacemos hasta que envejecemos hay cambios, ¿verdad? Y eso no tiene que interferir en la vida diaria. Si esto se asocia a hábitos de estilos de vida no saludables, a enfermedades crónicas, más la fisiología normal, porque estamos hablando de fisiología, no fisiopatología. Fisiología, ahí vienen las enfermedades, ahí viene la fragilidad, ahí viene la discapacidad. ¿Ok? Ese es el envejecimiento que queremos llegar. ¿Lo podemos hacer? Sí, doctores, sí se puede llegar. Sí se puede llegar, practicarlo desde ahora, desde que estamos jóvenes, desde su edad. Practicarlo. Buenos estilos de vida saludables. Pese a que sí, es cierto, nosotros hemos estado estudiando todo el tiempo. Y ustedes están estudiando todo el tiempo. Déjense un salto para el gimnasio, hacer ejercicio, correr. Háganlo. Luego su cuerpo le va a agradecer o su cuerpo le va a pesar también de no hacerlo. ¿Ok? Se refiere a los cambios ocasionados solo por el proceso de envejecimiento. ¿Qué quiere decir? Que solo se van a dar los cambios fisiológicos, pero estos no son afectados por factores ambientales adversos o estilos de vida o enfermedades. ¿Ok? ¿Todo claro hasta ahí? ¿Se me escucha? ¿Se me dio la señal, delegada? ¿Melissa? Sí se le escucha bien, doctor. Perfecto. Es que a veces un día estuve hablando hasta el fin de la clase y resulta que se cortó y tuve que hacerlo de nuevo. Ya. Entonces, el modelo global del proceso de envejecimiento tiene una base genética, principalmente la genética, pero esto tiene que interactuar con estilo de vida y con factores ambientales. Si esto no interactúa, no se va a dar la enfermedad y no se va a dar la parte patológica. Acuérdense, alumnos, muchos tienen que interactuar, como ustedes saben ya, ¿no? Bueno, ahora, empezamos con todos los cambios que se dan a nivel de los órganos y sistemas. Como sabemos, hay una disminución del número de células, una disminución de la masa ósea, se pierden un 20% en ancianas. Hay una disminución de peso, sí es cierto. Por eso es que ven a sus adultos mayores perder peso. 1 a 2 kilos por cada década, a partir de los 40 años o más, imagínense. A partir de los 40 ya hay cambios fisiológicos. Ya me falta muy poco. Y hay cambios, ¿no? Por eso a veces la propaganda de la leche, del Ensure, cuida tu masa muscular desde los 40 años, porque sí es cierto, pues. A partir de los 40 ya hay pérdida de masa muscular. Pero ¿cómo lo vas a combatir? Con con, con ese suplemento nutricional que está ahorita, eh, digamos, informando con los comerciales. No, alumnos, no. Con ejercicio físico, con una buena nutrición y no necesitan suplementos. Un adulto mayor sano, vigoroso o frágil no necesita suplementos. Solo los que lo meritan se le recetan, no todos. Si comen, la comida tiene todos los suplementos que pueden necesitar. La talla disminuye 1 a 2 centímetros por cada década. Por eso es que van viendo, ¿no? El adulto mayor cada vez más encorvado. Es cierto. Voy a tener un paciente de 100 años, vigoroso, pero ya encorvado. Probablemente ya es frágil ese paciente. Ya lo es. Porque va a disminuir. Eso eso es algo muy fisiológico. La piel se hace más delgada. ¿No han visto a sus familiares que la piel es más delgada, es seca? A veces tiene mucho prurito. ¿Y por qué me pica, doctora? ¿Por qué tengo mucho picazón? Porque es seca, hidrátala, mándala a hidratar, dile a su paciente que se hidrate, que se coma una crema hidratante. ¿Por qué, doctora, cuando me rozo, se cambia de color, se forma un hematoma, sangra? Porque son cambios propios. Aparecen las manchas seniles, pierden la grasa subcutánea y glándulas sudoríparas. Por eso es que el adulto mayor tiene mayor sensibilidad al calor, al frío. ¿Ya? El engrosamiento de las uñas. Hay una pérdida de soporte elástica de los traumatismos. Entonces, todo eso tiene que ver. El aparato muscular. Se dice que a los 80 años ya la masa muscular disminuye hasta un 40% respecto a los 30 años. Hay una disminución de la fuerza y velocidad de contracción debido a la disminución de las fibras musculares tipo 2, ¿no? Que han visto en fisiopatología. La fuerza de puño disminuye 60%, o sea, ya no, el trabajo manual no lo puede hacer el adulto mayor.
digamos, el adulto mayor frágil o geriátrico, porque el vigoroso lo hace bien. Sí, sí es cierto, hay una disminución de la fuerza del puño, pero si no interviene con estilo de vida o genética, eso no va a generar gran repercusión. Las fuerzas de las extremidades inferiores se pierden más rápido que las superiores. Sí es cierto, por eso hay más debilidad en los miembros inferiores. ¿Ya? La contracción muscular también está alterada. En el esqueleto, a los 35 años se empieza a perder calcio. Por eso es que hay que usar calcio, ¿no? Para la osteoporosis. La mujer suele perder un 25% y el hombre un 12%. Las vértebras se aplastan y se pierde talla. Las articulaciones pierden la elasticidad de su cartílago y aparece la osteoartrosis y la artritis. Muy importante. Esas alteraciones conducen a la disminución de la motilidad y la realización de las actividades del diario vivir. Entonces es importante que ustedes vean eso porque todo esto va a producir, es cierto, sí, doctora, hay cambios fisiológicos en todo el organismo, sí, pero lo que va a generar gran repercusión, sí es cierto, son lo que sucede en la parte muscular y del esqueleto, porque sí va a repercutir en la parte funcional. Los demás cambios que se dan no van a repercutir en los cambios funcionales, pero estas sí, ¿ya? Bueno, la marcha se modifica, hay un aumento de la base de sustentación, disminución del braceo, mayor flexión del tronco. Todo esto va a causar una alteración de la marcha y el equilibrio y el riesgo a caídas. El corazón, como todos los órganos, también sufre cambios. Aumenta su tamaño, aumenta el grosor de ambos ventrículos, hay una hipertrofia de miocitos, una disminución de la distensibilidad miocárdica, ¿no? El endocardio se adelgaza, hay un problema del endocardio, el problema del endotelio también, ¿no? El tejido excitoconductor también hay una pérdida progresiva de su actividad para marcapaso, bueno, serie de cambios que ustedes van a leer, incluso en la revisión que les voy a dar también lo van a leer. Pero lo que quiero saber es que estos cambios son fisiológicos, no tienen por qué provocar la enfermedad si es que no interactúan, ¿ok? Acuérdense que todo está en equilibrio. El aparato respiratorio, al igual que el aparato cardiovascular, también son fisiológicos y todo eso está en equilibrio, colegas. Entonces está en equilibrio. Hay disminución de la movilidad de la cavidad torácica, debilidad muscular. Acuérdense que todo esto son cambios fisiológicos, están en homeostasis, en equilibrio, pero si no ha llegado a su capacidad máxima, no hay ningún problema. Pero el problema es cuando ya llega a su capacidad funcional máxima. Ahí están los frágiles, ¿no? Los vulnerables. Es lo que ha sucedido con el COVID, ¿no? Los adultos mayores frágiles principalmente son los que han sufrido pues más mortalidad. Bueno, no escapa también en pacientes vigorosos, también han fallecido, ¿no? Pero se da más en los frágiles. ¿Ok? El riñón. Hay que tener en cuenta, alumnos, porque no quiero que se guíen de la creatinina. Quiero que hagan esta fórmula de depuración para ver si el paciente está en insuficiencia renal, porque la creatinina en los adultos mayores es muy engañosa debido a que no hay una buena degradación, porque por lo que tienen menos masa muscular. Entonces, siempre tienen que hacer la fórmula de depuración. Acuérdense que ya hay una insuficiencia renal crónica conforme pasen los años, no hay una disminución progresiva del número de glomérulos a partir de los 50, y a los 80 años la masa renal se ha reducido un 30%. Por eso hay que tener mucho cuidado con la polifarmacia, alumnos. Mucho cuidado con la polifarmacia, por favor. Ya, porque va a dañar el riñón y eso asociado al envejecimiento lo va a dañar aún más. El aparato genitourinario, hay una pérdida de elasticidad vesical. La fuerza muscular es menor, ¿ya? Lo que facilita la polaquiuria. Hay una laxitud de los tejidos en mujeres. Hay una sequedad en la vagina fisiológica. En varones hay un envenenamiento de la próstata y una tendencia a las ITU e incontinencia. Aparato digestivo, la boca. Hay unas alteraciones en la mucosa, la lengua, las encías, los dientes, las glándulas salivales, ¿no? Por eso es de que el paciente tiene menos gusto, pues porque tiene menos producción de saliva. Por eso, no sé si han escuchado a sus familiares, ay, no me gusta esa comida. Es que hay alteración en la mucosa, en la lengua, menos producción de saliva, entonces hay que hacer algo más agradable. Por eso es que cuando yo escucho, siendo geriatra, a un paciente diabético y le escucho al colega, nada de sal, nada de azúcar, es hipertenso y es diabético, pues le digo, pobre adulto mayor, imagínense, sus cambios fisiológicos asociados a dietas restrictivas,
no va a querer comer y lo único que vas a provocar es que el paciente se adelgace más, haya más sarcopenia, más pérdida de masa muscular, el paciente se cae, se fractura, muere. O sea, hay que tener mucho cuidado con las dietas restrictivas, colegas. Mucho cuidado con las dietas restrictivas. ¿Ya? Hay una alteración de la masticación, la deglución, pueden aparecer infecciones locales, hay una serostomía. Por eso es que el paciente adulto mayor hay una inapetencia. Un ratito, alumnos, voy a tomar un poco de agua. Ok, ya. Entonces, hay una serostomía, lo que favorece la inapetencia y dificultad para la formación y deglución del bolo alimenticio. ¿Ya? Por eso se puede atragantar. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado con los adultos mayores. El esófago y el estómago. En el esófago hay una disminución del peso mientérico, lo que trae alteraciones de la motilidad. ¿Ya? Acá hay que tener muy en cuenta esto, alumnos, porque hay una disminución de la vitamina B12, del fierro, del calcio, porque hay una gastritis atrófica. Por eso es que muchos adultos mayores, pues, eh, muchos adultos mayores presentan disminución de la vitamina B12, ¿ya? Porque tienen este factor fisiológico. Y la vitamina B12, como ustedes saben, está envuelta en muchas funciones, ¿no? Por eso tienen debilidad, a veces problemas neuropáticos. Tener en cuenta esto, ¿ok? La motilidad gástrica está alterada, lo que favorece el reflujo gastroesofágico común en las personas mayores. O sea, importante esto, ¿ya? Intestino delgado. Hay un aplanamiento de las vellosidades que al tener una velocidad de movimiento más lenta se compensa la absorción de nutrientes y de medicamentos, ¿no? Tener mucho en cuenta eso. También hay disminución de la absorción de diferentes carbohidratos, ¿no? Sabemos que la absorción de los lípidos no se altera, ni de la vitamina liposoluble, se absorción de la vitamina D. Hay que tener en cuenta, por eso es que los adultos mayores hay que suplementar, ¿ya? El intestino grueso también produce alteraciones, principalmente en la parte muscular. Acuérdense que hay una debilidad en las paredes, por eso es que pueden provocar enfermedades diverticulares que son muy comunes en el adulto mayor. También puede haber estructuras vasculares, como lagos venosos en la submucosa, lo que puede constituir una angiodisplasia intestinal y provocar lo que es la causa de anemia ferropénica. Y lo que es muy común, la disminución de la motilidad puede causar que el paciente adulto mayor se impacte, ¿verdad? Entonces, son usadores crónicos de laxante, lo que no es correcto. El páncreas también se degenera, observándose dilatación del conducto pancreático, ¿no? Alterando la función endocrina, también la función endocrina está alterada, hay una resistencia a la insulina, el hígado también hay un problema, ¿no? Disminuye de peso, de tamaño, y lo que condiciona que algunos fármacos se alteren. Tener mucho cuidado de esto, y también se altera la síntesis de proteínas. Por eso hay mayor masa muscular, caídas y todo eso. Ya la composición de la bilis tiene un alto índice litogénico, predisponiendo a la formación de cálculos, muy importante. El sistema nervioso. El sistema nervioso, y como vamos a ver en la práctica de demencia, el cerebro, si bien es cierto, hay una reducción del tamaño, sí es cierto, sí hay una reducción del tamaño fisiológicamente, peso, disminución del volumen. Esto va a provocar una disminución de las neuronas en un 30 a 40%, aunque se mantiene la densidad neuronal mayor en la sustancia negra, en las células de Purkinje. Esto va a provocar a la larga que haya un pequeño deterioro cognitivo. Sí es cierto, sí va a haber un deterioro cognitivo a la larga, sí. Pero esto, acuérdense, es algo muy característico y diferente a la demencia, no va a alterar la función. ¿Qué quiere decir? Que la demencia no es algo fisiológico, no es que se dé, la demencia senil no existe. La demencia es una enfermedad. Sí, sí hay un deterioro cognitivo, pero este deterioro no altera la función. ¿Ok? Es algo muy importante. Hay cambios que ustedes pueden leer. Sí, es cierto, hay cambios, pero esto no altera la función. Sí, hay olvidos, especialmente en la memoria episódica, sí, pero ellos mismos saben que se están olvidando y tratan de recordarlo. Es muy diferente a la demencia, que es una enfermedad. La visión. La visión, al igual que la audición, al igual que la parte muscular y ósea, lamentablemente sí sufren grandes cambios. Y esto sí
provoca limitación de la función, alumnos. Esto sí, lamentablemente. Sí envejece la vista. La órbita pierde contenido graso, produce efecto de ojos hundidos, ¿no? La córnea pierde transparencia, hay un depósito de lípidos, produce el arco senil, la pupila reduce el diámetro, ¿no? Y el iris disminuye la capacidad de acomodación, el cristalino aumenta su tamaño, ¿no? Por eso que se producen las personas cataratas, ¿ya? Todos esos cambios que pueden ver y lo van a leer, pues sí van a provocar disminución de la visión, pérdida de la agudeza visual, eso es muy cierto. A la audición también es otro órgano que sí se altera. El canal auditivo externo se atrofia, sus paredes se adelgazan, el cerumen se torna más seco, por eso es que hay gran problema de impactación. A veces el mismo cerumen, la misma sequedad puede provocar vértigo, ¿sabes? Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿ya? La parte vestibular, una degeneración, puede provocar una inestabilidad postural incluso. Bueno, el gusto y el olfato, al igual que los demás órganos, sí hay cambios fisiológicos, pero están en constante equilibrio. Hay aplanamiento y pérdida de las papilas gustativas, lo que altera el sabor de los alimentos. El gusto disminuye, principalmente para lo dulce y lo salado. Para el ácido y el amargo permanecen igual. El olfato disminuye la capacidad de distinguir no todos los olores, según la bibliografía. El aparato endocrinológico sufre pues definitivamente cambios que ustedes pueden leer aquí, ¿no? Y que puede provocar que el adulto mayor sea más propenso a la hiperglicemia. La termorregulación, como les comenté en las diapositivas anteriores, hay una susceptibilidad aumentada para la hipotermia y la hipertermia. Por eso el adulto mayor tiene más frío, tiene menos frío, dependiéndose, ¿no? Entonces, esto que hay que tener en cuenta, ¿ya? Por eso que hay una respuesta vasoconstrictora de las arteriolas de la piel al frío disminuye, impidiendo, no conservan calor. Por eso tienen mucho frío y tienen que abrigarse más que nosotros, ¿ya? También tienen la pérdida del sudor, empiezan a, está alterada, ¿ya? Por la respuesta vasodilatadora que está alterada. Entonces hay que tener en cuenta esto. Para concluir con la exposición, no siempre es posible diferenciar del envejecimiento normal de la enfermedad. Sí, a veces es cierto, a veces todos lo achacamos a la vejez. A veces no podemos diferenciar completamente, sí es cierto, ¿no? Cosa que no está bien. Nosotros tenemos que tener la capacidad de poder diferenciar entre lo que es viejismo o lo que achacamos a la vejez, lo que no es propio. Lo que es fisiológico y lo que es patológico. Los cambios normales del envejecimiento no causan clínicamente reducción. ¿Qué quiere decir? Que todos los cambios no alteran la función. Ya les comenté, todo está en equilibrio, excepto la visión, la audición, ¿no? Y la parte muscular. Pero la mayoría no deberían cambiar la función. Los cambios en los sistemas cardiovascular, respiratorio, gastrointestinal no afectan las actividades ordinarias, sí es cierto. El sistema inmune se deteriora, sí, hay una inmunosenescencia. Son más vulnerables a las infecciones que pueden causar la muerte y discapacidad. Hay gran heterogeneidad, sí, lo que les comenté, no todos los adultos mayores envejecen igual, ¿ya? Y la tasa de disminución fisiológica puede ser modificada. Muy bien, alumnos, ¿alguna pregunta, delegada? Por mi parte, ninguna, doctor. ¿Alguna, Diego, Wendy? Milagros. Doctora, Sí. disculpe, buenas noches. En los casos de los pacientes, por ejemplo, mayores que sufren de depresión, tienen que tomar sí o sí las pastillas, pero su riñón, aparte de que por la edad va a estar afectada, no sé si también el hecho de que como son pacientes depresivos, van a tener también su daño renal, o no sé si se puede quizás tratar de quitar esos medicamentos depresivos. Que todos los pacientes adultos mayores llegan a depresión, no todos, ¿ah? No, de los que tienen, los Ya que, pacientes que tengan depresión. pero hay muchos pacientes con depresión crónica, muchos adultos mayores que usan medicamentos de por vida y eso a veces es muy difícil retirarles, ¿ah? Dependiendo del caso. Pero claro, lo conveniente es disminuir al máximo los medicamentos porque a la larga pues eso puede generar daño renal, ¿no? Pero hay unos que generan más daño que otros, por ejemplo los AINES. Esos están contraindicados en el adulto mayor, no deberían utilizarse. Si ustedes quieren utilizar algún AINES como diclofenac o los COPSIP, pues por unos días nada más. No está esto está totalmente contraindicado.
¿Tenemos medicamentos de forma crónica? Sí, por ejemplo, los antidepresivos, por ejemplo, los antihipertensivos también, los para la glicemia, contra la glicemia. Eso sí se pueden utilizar de larga data. Para controlar el dolor, los opioides, por ejemplo. Pero los AINES están contraindicados. Ahora, tú le puedes dar, si te pregunto, no te entendí bien, es Adriani, ¿le puedes dar de larga data a un paciente, a un antidepresivo? Si lo necesita, sí. Le puedes dar. No nos vamos a preocupar en el riñón. Si lo necesita, lo tenemos que dar. Aparte, no es un medicamento contraindicado para él. Vamos a ajustar la dosis, ¿no? Acuérdate que siempre hay que ajustar la dosis de acuerdo a la depuración renal, eso sí. Pero bueno, los antidepresivos es muy, muy raro que se ajuste la dosis, solo algunos. Gracias, doctora. Ok, Adriani. Otra pregunta. ¿Todo claro, alumnos? Tengo ahí unas hojas que ustedes tienen que leer. Ya, ahora lo leen. Creo que lo tengo publicado en mi carpeta, no lo sé. Si no, la delegada se lo paso más tarde. O mañana, ¿ya? Tienen que leer. Ya, tienen que leer, porque no se basa solamente en la clase. Tienen que leer más sobre cambios fisiológicos. ¿Alguna pregunta? Doctora, buenas noches. Hola, Diego. No, Giancarlo. ¿Diego? Giancarlo, doctora. No te vi. Ya, Giancarlo, dime. Mencionaba sobre la audición. En el caso de los pacientes que tienen ya deterioro, ¿no? A nivel auditivo, ¿sería recomendable el uso de auriculares? ¿O estos No. pueden llegar a lesionar mucho más? Sí, mira, yo como geriatra no recomiendo los audífonos, ¿ah? Solo en casos muy, muy específicos. Ya después es que, sí, hay una disminución de la audición, sí es cierto, hay una disminución, pero esto altera la función, sí, altera, pero algunos no tan significativamente. Entonces, incluso dependiendo que si es ya, pues, le hacen la audiometría y todo, y es muy severo, bueno, ahí sí se recomiendan los audífonos, pero en muchos de los casos, no. Capaz adaptándonos nosotros a que hay una disminución de la visión, hablándole más fuerte, más cerca, podemos hacer que el paciente no use el audífono, que es muy incómodo realmente para el paciente. ¿Ya? Pero no todos van a utilizar audífonos, no deberían. Ya. Y en torno a la disfunción Sí, hepática, doctora, sí. ¿cuánto estaría disminuida, ¿no? En caso de los fármacos, ¿no? Que se metabolizan a nivel hepático. Claro, hay que tener mucho cuidado con los fármacos, ¿ya? Si hay una disminución en la parte de los hepatocitos, ¿no? De la síntesis de las proteínas, acuérdense que va a haber mucho fármaco libre, ¿no? Entonces, por eso es que hay que evitar la polifarmacia. Ustedes, cuando terminen la cátedra de geriatría, tienen que tener la capacidad de ver qué medicamento es apropiado y qué medicamento es inapropiado. Evitar la duplicidad. Hay muchos medicamentos que sí se necesita dar, porque hay pacientes con múltiples patologías tienen que darse esos medicamentos, pero siempre utilizar la dosis mínima eficaz para ese tipo de medicamentos, porque ustedes saben que hay fármaco libre. Entonces, tenemos que tratar de estar en constante seguimiento y evitar la polifarmacia. El adulto mayor no puede tener polifarmacia. Y si la tiene, tiene que ser una polifarmacia adecuada, porque lo amerita, pues, ¿no? Hay pacientes hipertensos, con insuficiencia cardíaca, con diabetes, con infarto de miocardio. Entonces, necesitan usar varios medicamentos. En ellos vamos a tener polifarmacia, sí. Sí, porque si no, se toma ese medicamento que tiene síntesis hepática, pues simplemente es incompatible con la vida, se puede morir, ¿no? Por ejemplo, algunas estatinas en pacientes que han tenido bypass cardíacos, pero tienen que usarlo. ¿Por qué? Si no se va a senosar ese bypass. ¿Ok? Pero tienen que saber que hay cambios, hay que tener mucho cuidado, utilizar la mínima dosis eficaz. Pero no podemos contraindicar medicamentos, pero sí evitar la polifarmacia. ¿Resolví tu pregunta, Giancarlo? ¿Alguna otra pregunta? Sí, gracias, doctora. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿Alumnos? Milagros. Milagros. ¿Alguna pregunta, Melissa, delegada? ¿Das por terminada la clase? ¿Ninguna pregunta de tus compañeros? Creo que ninguna, doctora. Ok, ok. Cualquier duda, alumnos me la hacen llegar, me escriben por WhatsApp, no hay ningún problema, yo las puedo resolver. Cualquier duda que tengan del curso o de los familiares, no hay ningún problema.
Un gusto, nos vemos, me parece, el día viernes, ¿no, Melissa? A la misma hora, para la Sí, práctica, doctora. para la teoría, la segunda teoría. Generalmente alumnos, mis teorías van a ser a esta hora, ¿ya? Porque en la mañana yo laboro en el hospital, ¿no? Y es un poquito difícil, ¿no? A veces conectarme temprano. Y ahí en la tarde yo sé que ustedes están con otros cursos. Ya, esperemos que sigan así estas horas las teorías. Nos estamos viendo, Melissa, entonces el día viernes a las 6. Incluso te voy a decir